todos muy bienvenidos a la casa del Señor. En esta noche, una vez más, le damos inicio a este estudio de la palabra del Señor, al libro de los Hechos. Y vamos a orar al Señor para que sea guiando. Padre, te alabamos, te sacamos una vez más. Te damos a ti honra y gloria porque tú eres nuestro Dios. Oh Jehová, en esta noche venimos ante ti, Padre Santo, dispuestos a escudriñar tu escritura, y te pedimos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, que tú seas permitiendo que podamos en esta noche aprender una vez más de tu palabra, Señor, que podemos entender lo que tú le revelaste, Señor, al escritor de este libro, y que nosotros podemos hoy día traerlo a nuestras memorias, a nuestros corazones, que podemos atesorarlo, que podemos ser obedientes, Señor, a ello. Instrúyenos, Señor, a través de tu palabra, con tu Santo Espíritu, y permite que cada día podamos perfeccionarnos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos con este estudio bíblico, y el miércoles pasado estuvimos viendo cómo los apóstoles empezaron a expandirse, ¿verdad? A expandir el Evangelio, empezaron a irse por otros lugares. Mientras más les perseguían, ellos iban expandiendo, ¿verdad? El Evangelio. Y uno de los causantes que este Evangelio, yo estoy hablando en términos humanos, ¿verdad? Porque sabemos que el causante de todo es Dios, el que trae, ¿verdad?, la palabra que usa a la persona. Pero uno de los principales causantes de que los cristianos anduvieran corriendo, huyendo, ¿verdad?, yéndose a otro lado, y por donde quiera que ellos iban dejando el mensaje del Evangelio. ¿Recuerdan quién fue? ¿Por quién corrían? Sí. Porque mataron a Esteban y luego... Porque mataban a Esteban, pero hubo alguien que iba Pablo. a Saulo de Tarso. ¿verdad? Saulo era que corrió porque Saulo iba a matar. Saulo de Tarso. que corría los Pablo dice que lo iba asolando por todos lados, entrando en las casas, ¿cierto? Y le iba mandándole a la cárcel, y otros eran muertos. Y mientras que los cristianos andaban corriendo, ¿quiénes no corrían? ¿Recuerda quiénes no corrían? ¿Quiénes se quedaron ahí? Los discípulos. Los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles se quedaban ahí. Los apóstoles no se fueron, se quedaron allí, ¿cierto? Mientras que los cristianos iban por muchos lados, y donde quiera que iban expandiendo el Evangelio. Entonces, la semana pasada vimos que el Evangelio había pasado del territorio judío ¿a dónde? A Samaria, en donde la gente era parte judía y parte gentil. Dios, en su gracia, había construido un camino entre los pueblos, hizo a los creyentes uno en Cristo, y pronto extendería ese camino a los gentiles, ¿cierto? Y esto es lo importante, que la promesa de Dios que Él empezaba aquí a tener su cumplimiento, ¿cierto? Empezaba a expandirse. Ya empezaban los discípulos, los apóstoles a hacer esa obra, ¿verdad? Esa gran comisión a la que Jesús le había encomendado. Ahí se cumplía, ¿cierto? Cuando Él le dijo, ¿me seréis testigos? ¿Dónde?
Jerusalén, Samaria, Judea y hasta dónde más, hasta los confines de la tierra. Pues aquí empezaba este ministerio de los apóstoles y la promesa del Señor. Vámonos al versículo 9 hasta el versículo 13 del libro estamos en Hechos, capítulo 8, ¿recuerdan? Hechos, capítulo 8, pero vamos al versículo 9 hasta el versículo 13, vamos a leerlo. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amén. En estos versos nosotros podemos encontrar una gran enseñanza que nos trae, ¿verdad?, las Escrituras. Antes de continuar, no sé si ustedes han observado que aquí este mago, que no era mago, tenía una gran asistencia, ¿cierto? Yo la pregunta que le quiero hacer: ¿por qué tenía una gran asistencia este hombre? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Que le engañaba. Porque le engañaba. O sea, así mismo lo dice el texto, ¿o no? Había muchas personas aquí, grandes y pequeños, que le escuchaban porque él lo engañaba. ¡Qué fuerte! Además, ellos consideraban que él era el gran poder de Dios. Vimos la semana pasada que los samaritanos tenían fe, tenían su canon, tenían su templo en Jericín. Y claro, este hombre hablaba cosas espirituales, porque al fin y al cabo nosotros tenemos una predisposición a las cosas espirituales, porque nosotros somos espíritus también, ¿no? Y claro, le llama la atención lo que él enseña es falso. Y claro, ellos llegan a una conclusión de decir: este es el gran poder de Dios. Mientras los otros tienen a Jesús, tienen a otras personas, nosotros tenemos a Simón. ¿Entiendes? Así es maravilloso, ¿verdad? Ver cómo todos los tiempos la gente siempre va detrás de la mentira. Adán y Eva creyeron a la mentira antes que a la verdad, y desde ahí el hombre siempre va detrás de la mentira. Es tremendo, ¿cierto? Yo siempre digo que si va con muchas verdades a conquistar una chica, no la va a conquistar. Siempre tiene que decirle alguna mentirita, Con una verdad. ¿no? Siempre tiene que decirle, aunque sea tontería, ofrecerle cosas que igual jamás se las vas a ver. ¿Qué fuerte? No. No, así no, Mira, cayó solo, No, porque ella es testigo de que yo no la enamoré, ella porque no me enamoró a mí. ¡Qué moderna, Ada! No, pero lo que quiero
quiero, hermanos, que miremos que el ser humano le gusta que le engañen, le gusta que le mientan, le gusta, ¿no?, que la fantasía, no sé cuántas cosas decir, pero siempre la verdad de Dios prevalece por encima de todas las cosas. Cuando Felipe llegó a este lugar a presentar el Evangelio y ellos vieron el verdadero milagro de Dios, entonces hasta el mismo mago, después de quedarse sin su audiencia, tuvo también el mismo que creer, ¿no? Lucas introduce a Simón el hechicero o mago, un hombre que llevaba a cabo grandes milagros mediante sus prácticas ocultistas y que tenía muchos seguidores, como lo vemos en Hechos, como hemos leído en Hechos del capítulo del verso 9 hasta el versículo 11. Aquí vemos, ¿verdad?, este hombre. ¿Y por qué Lucas menciona a este hombre aquí? Porque igual me dirían, pero eso no tiene nada de inspiración. ¿Qué tenía? No sé si ya escuchado muchas personas que dicen que la Biblia, todo lo que hay escrito en la Biblia no ha sido inspirado por Dios, que ha sido cosas que el hombre también ha escrito. No, todo lo que hay en la Biblia ha sido inspirado por Dios. Todo ha sido inspirado por Dios. Y tiene una gran enseñanza, hermanos, el que Lucas mencione a este mago aquí, porque luego más adelante vamos a ver lo que este hombre intentaba conseguir. Igual aceptó el Evangelio, se bautizó con una cierta intención, ¿no? Luego lo vamos a ver. Entonces la gente se asombraba por las cosas que Simón hacía y por consiguiente creía lo que él decía. Le consideraba el gran poder de Dios. Aquí está la confusión, ¿no? Porque muchas veces pensamos que todo lo que hacemos viene de parte de Dios, o es de Dios, o es la bendición de Dios. Y detrás puede haber algo del maligno que no viene de parte del Señor. Yo recuerdo un día que pasó en la iglesia donde estábamos, había una chica que traía gran cantidad de dinero y todos los meses, y el pastor le dijo: ¿y cuánto tú ganas? Ella dijo: bueno, más o menos. Pero ella no trabajaba, ella se dedicaba aquí le llaman mula, ¿no? Se dedicaba a trapichar. Ella traía el diezmo de su ganancia, pues igual traía 800 euros todos los meses de diezmo. ¿Cuánto podía ganar? Y el pastor le dijo: no me traiga más tu diezmo, no lo quiero, porque ese diezmo no era diezmo de su trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿ves? Ella pensaba que sí, que ella estaba trayendo el diezmo y lo estaba haciendo bien para Dios, pero hay que tener ojo, hermanos, porque detrás puede estar Satanás detrás de eso, y eso podía traer un gran problema a la iglesia más adelante. Y este mago enseñaba y hacía milagros, y ve cómo los seguidores pensaban que era el gran poder de Dios, así le llamaban, que era el gran poder de Dios. Y aquí estaba él engañándole, ¿verdad? Estaba engañándole, porque aparte igual de cobrarle, estaba enseñándoles cosas que no eran de Dios. Dice el texto: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Los de Samaria, sin lugar a duda, pensaron que su poder venía
¿De dónde? Venía de parte de Dios. Hoy nosotros debemos recordar que Satanás se disfraza de ángel de luz para que no seamos engañados. Tenemos que tener los ojos muy abiertos, ¿no? Si Satanás se disfraza de ángel de luz, antes él era un ángel de luz, y se disfraza queriendo ser lo que él antes era. Y eso puede ser muy peligroso a nosotros dejarnos llevar y creer a esa enseñanza, a esa doctrina que no viene de Dios. Pero Simón estaba asombrado por lo que había visto en el ministerio de Felipe y también creyó y fue bautizado según el versículo 13. No obstante, a medida de que la historia avanza, se hace evidente que su fe era vana. Mientras más días él iba pasando, estaba observando. Él estaba observando lo que Felipe estaba haciendo, porque luego más adelante él quería también hacer eso. Tú imagínate que este mago, ya lo estaban conociendo que dentro de los cristianos, ¿cierto? Y si él mezclaba el evangelio con esta práctica satánica, ¿qué podía hacer? Una gran confusión, bastante grande, ¿no? Entre los cristianos, porque entonces aquí tendría una mezcla. En este texto, el término creer no hace referencia a una fe que salva. No sé si me entienden. La fe que salva es muy diferente a yo creer en cualquiera de ustedes, en lo que pues pueden tener buenas palabras, pueden ser buenos filósofos, se pueden expresar bien, pueden hacer muchas cosas que los demás admiren, pero detrás puede haber algo oculto que no es lo que en realidad se está reflejando. Y hay una pregunta aquí: ¿qué significa también creyó Simón mismo? ¿Qué significa? ¿Qué interpretación ustedes le darían a este texto? También creyó Simón mismo, en el versículo 13. Pero dicen que los demonios creen. Mano, aquí, micro, a ver. Dicen que los demonios creen y tiemblan. O sea, en cuanto a eso tenemos que tener mucho cuidado, porque creer, todos pueden creer, pero obedecer, ahí es que está el detalle, ¿no? Y esa es la diferencia entre los demonios y los hijos de Dios, ¿no? Que se supone que los demonios creen y tiemblan porque reconocen el poder, la grandeza de Dios, pero no obedecen. Nosotros como hijos de Dios creemos e intentamos obedecer, aunque nos cuesta, pero Dios reconoce y ve nuestra intención. Sí, lo que dice también que creyó Simón mismo, o sea que como él hacía esa magia y veía que tenía muchos seguidores, cuando vio lo que hacían los apóstoles, hasta él mismo se convenció que como lo que él hacía era poco, ¿no? Por lo que dice esto, que veía las maravillas que los apóstoles hacían. Entonces hasta él mismo se convenció y dice que se bautizó y todo, ¿no? O como él mismo mentalmente se convenció él mismo, dice, de que era más grande lo que hacían los apóstoles que lo que hacía. ¿Alguien más? ¿Jacob? Sí, es que veo en Simón un plan muy egoísta, porque él miraba un poco en que Felipe hacía sanidades, sacaba demonios, entonces él decidió seguirle. No, él supuestamente creyó, pero era algo muy
muy por encima, ¿no? No era una creencia de corazón. No había en él una decisión de creer en Dios. Solamente él creía en las señales que hacía, en las sanidades que hacía Felipe, y por eso lo siguió, por el plan egoísta. Después él quería usar eso para negocio. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Vale, pues continuamos. En Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice que tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿No? Pues el texto dice que los que seguían a Simón creyeron en lo que Felipe estaba enseñando, ¿cierto? En los milagros, las señales que hacía, y luego Simón mismo creyó, pero su creencia, como han dicho los hermanos, no era una creencia verdadera. La persona dice creer en Dios sin mostrar ninguna evidencia de fe. Tienen un nivel de creencia similar al de los demonios. Simón seguía a Felipe no para oír la palabra y aprender más de Jesucristo, sino para presenciar los milagros y tal vez aprender cómo se hacían. Y quiero hacer un stop aquí. La fe que salva y la fe que tú tienes humanamente, ¿son iguales o tienen alguna diferencia? A ver, ¿son diferentes? La fe, dame el micrófono que está ahí, luego ayuda. Hombre, todos tenemos fe. O sea, tú te levantas, tú tienes fe de que va a haber luz. Tú tienes fe de que el microondas esa creencia de que el microondas va a funcionar. Nosotros siempre practicamos fe para todos. Si uno va a la farmacia, cuando tú vas al médico. Pero la fe que salva, que tú te miras adentro y tú te ves pecador, eso es otra fe. O sea, tú ves a Dios y entonces reconoces que lo necesitas, eso es fe que salva. Que tú no puedes vivir sin ser salvo, porque mucha gente dice creer en Dios, pero no se ve, o sea, no confiesa lo que es. Confesar es decir lo mismo que Dios. O sea, yo soy ladrón, por ejemplo, el ejemplo que ha dado. Dios me ve ladrón, entonces claro, mi fe me tiene que llevar a un cambio, porque yo miro a Dios santo, y yo me miro a mí con mi defecto, y yo tengo que cambiar un día a la vez, tampoco que uno va a cambiar. Entonces claro, una cosa es creer es un conocimiento, ¿no? El microondas tiene que funcionar, está enchufado, le doy en 5 minutos, funciona, pero no funciona así con la fe que salva. O sea, ahí se produce otra cosa. ¿Están todos de acuerdo? A ver, a David, luego Jacob, dámela a David. Es verdad, bueno, lo sé, pero ya lo tengo. No, la diferencia es que la fe nuestra, la humana, está condicionada a algo. Y como decía, ahora yo me levanto y tengo fe en que me voy a calentar el café en el microondas, pero en el momento que voy y el microondas me falla, mi fe se pierde. Cuando yo tengo fe en Dios, aunque no salga lo que yo tengo pensado, mi fe continúa. Ahora sí, yo. Bueno, la palabra dice que la salvación es del Señor. Entonces, esa fe que salva es aquella que viene de Dios, ¿no? Y como dice la palabra, el Señor ha puesto también una porción de fe en cada uno de nosotros, y es como
Como así también nosotros tenemos un espíritu que el Señor sopló en nosotros, ¿no? Y por eso nos llama la atención las cosas espirituales, como podemos ver ahí en la palabra. Pues así también la fe, el Señor ha depositado, esos son como parte de los atributos que son transferibles, ¿no? Que es transferible, o sea, nosotros creemos porque el Señor ha depositado eso en nosotros. Y esa fe que salva es la que viene a través de cuando nosotros aceptamos, como decía Ada, nosotros reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad, nos arrepentimos, viene el Espíritu a nuestra vida y es el que nos va a guiar hacia esa vida y ese camino de salvación. Entonces eso también nosotros tenemos que tenerlo como saber diferenciarlo, ¿no? Como decíamos anteriormente, la gente dice, bueno, yo creo, y esa es la diferencia, y es lo que, cuando alguien me dice a mí, yo creo, y a donde siempre como que trato de llevarlo a reflexionar, eso, como decía anterior, los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que creen y el que cree para salvación y vida eterna? O sea, yo les digo, Dios nos ha dado unos requisitos. Cuando nosotros vamos a un sitio, siempre hay unos requisitos que tenemos que llenar. ¿Y cuáles son esos requisitos que el Señor nos ha dejado? Nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado, nosotros tenemos que arrepentirnos, nosotros tenemos que bautizarnos, tenemos que congregarnos, tenemos que edificarnos los unos a los otros. Y nosotros lo que tenemos que preguntarnos, ¿estamos cumpliendo eso? Muy bien. Dame el micro a Jacob. Sí, que la palabra fe, yo creo que no hay una palabra exacta donde uno pueda definir lo que es la fe salvadora, porque es más que una convicción. El escritor de los Hebreos, capítulo 13, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando yo creo en algo que veo, no es fe. Es algo que lo estoy viendo y eso es una esperanza que sé que va a funcionar. Como Ada decía del microondas. Yo sé que está el microondas y tengo una esperanza que va a funcionar. Pero no es fe. Es algo que como que es una esperanza que tengo que sí, está ahí y va a funcionar. Pero cuando me llevo a mi interior esa convicción de saber de que Dios es real, de que Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, yo no lo vi, pero lo creo, porque tengo convicción de que fue así. Y aparte la Biblia me enseña también de que sucedió así. Eso es una fe más allá de lo que nosotros podemos describir. No sé, pero por más que pueda describir y decir que es una convicción, yo creo que no alcanza, porque para mí es una convicción que tiene que venir por medio del Espíritu Santo y llevarnos, como dicen por ahí, a otro nivel. La fe salvadora, la fe que salva, es aquella fe que tú la crees de todo corazón. Dice la Escritura, si confesar, es una fe que tú la confiesas, una fe que se confiesa. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y luego esa fe te hace creer de todo corazón también, y crees de todo corazón, entonces serás salvo. Es esa fe la que te lleva a la salvación. La otra fe que tú tienes cotidiana
para hacer que tú no tienes trabajo, tú vas a llevar un currículum y yo tengo fe que de aquí, que me van a llamar. Ojalá que tú lo eches en el buzón y que no te lo coja nadie. Tú dices, yo tengo fe que me van a llamar. Eso no es una fe de salvación, es una fe que tú crees que tú vas a lograr eso, pero la fe de salvación es una fe muy diferente, la que no tuvo Simón. Dame el micro al hermano Joel. Gracias. Quería compartir algo aquí también. Dice que la fe viene por el oír, y el oír es la palabra fiel y verdadera. El creyente mantiene, según lo que vemos en Timoteo, una fe no fingida, y que Pablo exhortaba a Timoteo que la mantuviese como estaba en su abuela y en su antepasado, que sabía que mantenía que esa fe por lo que había oído. Después la fe lo que dijo el hermano ahorita, ya vemos en Hebreo. Entonces, cuando nosotros ya creímos al Señor por la palabra que nos fue anunciada de nuestro Jesús que hace un año vino, pero que no lo vimos, creímos en sí, en nuestro corazón lo hacemos latente, entonces se convierte en un sello de esperanza, un sello de amor en el cual nosotros nos mantenemos confiados que pase lo que pase, Él nos va a dar a nosotros una recompensa, nos va a dar una victoria, y por eso estamos acá reunidos en esta noche, por eso seguimos anunciando el Evangelio de Jesucristo, ya que creemos fielmente que nuestro Señor vendrá, y eso es lo que activa y mantiene en nuestras vidas esa fe verdadera, esa fe. Quédese con el micro, ahí, y en lo que yo concluyo este tema, búsquese el mismo capítulo 8 de Hechos, del verso 14 hasta el 25, para que me lo lean, del 14 hasta el 25. Entonces hemos aprendido en estos textos que hemos leído desde el versículo ¿cuánto? Del 9 hasta el 13, que hay un cierto mago que con sus hazañas tenía engañado a muchas personas y que ellos creían que era de parte de Dios, que eso era, que ese hombre tenía poder de Dios. Y vemos que él cree en el evangelio que Felipe le viene enseñando, pero su fe que él tiene de creer era una fe falsa, no era una fe verdadera. Observen el texto bíblico que va a leer el hermano. Escuchen lo que dice. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, ¿sí? Hasta 25. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo pusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad vio que está. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí, aleluya, al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Tremendo. ¿Han visto la intención de este mago? En realidad tenía fe en Dios, había creído en realidad en el evangelio que Felipe le estaba predicando. Imagínense que la multitud a que este hombre estaba enseñando y que lo seguían a él pensando que era poder de Dios, igual ellos sí creyeron de verdad al evangelio que Felipe estaba predicando. Pero tremendo, ¿han visto, hermanos? Cómo este hombre, si los apóstoles no hubieran tenido el Espíritu Santo de Dios, hubieran puesto la mano en él para que él también recibiera el poder del Espíritu Santo y él siguiera engañando a la gente en el nombre de Dios. ¿O no es así? Pero llevémonos hoy día, hermanos. ¿Qué usted cree? ¿Que estaría
sucediendo cosas así hoy día? ¿O no? Hay un término que se llama simonía, que en la iglesia se compra. ¿Cuántos pastores andan por ahí cobrando de la fe? Se llama simonía. Y a veces decimos, no, un pastor que vive de la fe. Eso se llama simonía. O sea, tiene un nombre. Es un nombre que le escribieron los católicos a este caso. Pero es así, mucha gente vive de la fe. Y hay una frase ahí que dice, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Todas esas personas que viven de la fe, Dios sabe el pensamiento de su corazón y en el cielo se la verán con Dios o no se la verán porque estarán en el infierno. Bueno, quiero aclarar un poquito porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, ¿cierto? Cuando un obrero o un pastor, la iglesia le pone un sueldo, es muy diferente a cuando el pastor administre todo el dinero y todo lo que entre es de él. Son cosas muy diferentes, ¿no? Porque yo conozco muchos pastores que son muy honestos, que la iglesia le paga un sueldo y Dios solamente administra lo que la iglesia le paga. 1,000 euros, pues eso es lo único que ellos reciben, no reciben nada más, ¿no? Pero de vivir de la fe es vivir ministrando todos los diezmos de los hermanos y exigiéndole aún más. También se acusan de ladrones a los hermanos que no diezman. Son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entramos a un tema muy polémico. Este tema, ya hemos pasado un tema, entramos a otro tema que es muy polémico. ¿Por qué? Porque aquí hay imposición de manos. Aquí hay recibimiento del Espíritu Santo a través de imposición de manos. Y esto se está viviendo hoy día a plenitud. ¿O no? Claro que sí, esto se está viviendo hoy día a plenitud. Entonces es un tema muy complejo. Igual no lo terminamos, continuamos el próximo miércoles. Porque quiero ir muy despacito. ¿Vale? Para que podamos entender la escritura. Lo que en ese tiempo se estaba haciendo y lo que hoy día se está haciendo. Amén. Entonces, entendemos, basado en pasajes como en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, que los cristianos reciben el Espíritu Santo en el momento de ¿qué? De la salvación. ¿Cómo fue que los samaritanos, a quienes Felipe evangelizó, no recibieron el Espíritu Santo en el momento en que ellos recibieron el Evangelio? ¿Cómo fue eso entonces? Vámonos a 1 Corintios, ese texto bíblico que está ahí. 1 Corintios 12, versículo 13, que dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, a todos. Hay un otro texto bíblico que dice que desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo, que es la arra de la promesa. Efesios capítulo 1, me parece que sería verso 11 o algo así, no recuerdo bien, pero bueno, por ahí está. Vamos a ver. Sí, 1.13. Dame el micro, léelo. Ven, léelo. En él, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no en Felipe,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de la gloria. De su gloria. Dos textos bíblicos del mismo escritor. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que los samaritanos, cuando recibieron el Evangelio, tuvieron que ponerle la mano para que recibieran el Espíritu Santo? Y esto es muy contradictorio, porque entonces, como dijo un anciano de la iglesia donde era mi padre, y él dijo, pues se equivocó Pablo. La escritura no se puede equivocar, la escritura es inerrante. Si la escritura es inerrante, no puede tener error. Hay mala interpretación de las escrituras. Pues vamos a continuar, hermanos. Debemos recordar que el libro de los Hechos es una historia de cómo Dios comenzó la iglesia, la forma en que los samaritanos recibieron el Espíritu debe tomarse por lo que es un relato exacto de cómo Dios inauguró el nuevo pacto, primero en judíos, luego en samaritanos y luego en gentiles. Tenemos tres, ¿cómo le llamaríamos? Tres inicios o tres momentos en que el Espíritu Santo se derrama en diferentes. Primero se derramó en ¿quiénes? El día de Pentecostés, ¿en quiénes? En judíos. Judíos, recuerden que la fiesta que se celebraba allí era una fiesta judía. Se celebraba el día de Pentecostés. No es Pentecostés porque se derramó el Espíritu Santo, sino que este día se celebraba la fiesta de Pentecostés, que Dios le mandó al pueblo de Israel desde que salieron de Egipto a celebrarla. Vale. Luego encontramos el derramamiento del Espíritu Santo en los samaritanos, que son una mezcla ¿de qué? De judíos y ¿qué más? Y gentiles. Son una mezcla. Ahora se derrama en ellos. Siguiendo más adelante, en el capítulo 10 de los Hechos, vamos a encontrar otro derramamiento del Espíritu Santo, en el capítulo 10 de Hechos. Ahí ya no es en judío, ya no es en samaritano, ahora es en quiénes? Gentiles. Va. Pues tomando en cuenta esto, un relato exacto iba de cómo Dios inauguró el nuevo pacto, primero en judíos, luego en samaritanos y luego en gentiles. Hechos capítulo 1, versículo 8, lo tenemos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quedémonos con la primera parte que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y como es un relato, no podemos hacer una teología, o sea, no podemos hacer una ley, porque los discípulos tenían 3 años con Jesús y ellos ya tenían el Espíritu Santo porque Jesús se lo sopló. Eso lo vimos hace muchos meses. Jesús le sopló, o sea, pero ellos tenían que tener el poder para ser testigos. Entonces los de Samaria habían creído, pero no habían recibido ese poder. Es lo que está pasando. Nosotros hoy tenemos ese poder por medio del Evangelio, porque en Romanos 1:16 Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Entonces el libro de los Hechos es la crónica de cómo pasan las cosas, cómo Dios inaugura su iglesia, primero en judíos, luego en samaritanos, luego a los confines de la tierra, que estamos nosotros.
y cómo Dios fue obrando, porque Dios es el mismo, pero actúa de manera diferente, como decía el pastor, en Hechos 10 no hay imposición de manos, y hablan lenguas. Entonces no podemos hacer esto sí y esto no, porque Dios no se puede encapsular, porque también todavía Pablo le dice a Timoteo, a uno de sus discípulos, no imponga la mano con ligereza, o sea, tú puedes orar por alguien, ¿no? Pero no con ligereza, ni para alguna cosa que se hace ahora, en nuestros tiempos. Entonces las cosas secretas son de Dios, ¿verdad? No son nuestras. Pero sí podemos enlazar cómo Él va obrando. Jesús usó a Pedro para abrir la puerta a cada uno de estos grupos de personas. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Mateo lo tenemos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, vemos que Pedro estuvo presente en Samaria, en Hechos capítulo 8, cuando el Espíritu fue dado a los samaritanos. Y Pedro estaba presente en casa de Cornelio, capítulo 10, de hecho, cuando el Espíritu fue dado a los gentiles. Dios nunca se contradice. La iglesia debía ser edificada sobre fundamento de los apóstoles y profetas. Según Efesios capítulo 2, versículo 20, Felipe, vamos a leer el de Efesios, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Verdad? Entonces, Felipe, el evangelista, era diácono en la iglesia de Jerusalén, pero no era uno de los 12 apóstoles. Recuerdan que lo estuvimos viendo el miércoles pasado, que era uno de aquellos 7 que eligieron para que sirvieran a las viudas y colaboraran con los apóstoles, ¿cierto? Pedro y Juan necesitaban estar en Samaria si eran apóstoles. Entonces, todo bajo control del soberano del cielo. Él es el que tiene control, ¿verdad?, de todas las cosas. Los samaritanos fueron conocidos comprobantemente como libertinos del judaísmo en Juan 4:20. Entonces Dios se aseguró de que Pedro y Juan, apóstoles y judíos de Jerusalén, estuvieran presentes para presenciar el don del Espíritu dados a los samaritanos. Recuerdan que en el capítulo 3 de Juan, cuando antes de Jesús ser crucificado, tuvo un encuentro con una samaritana en el pozo de Jacob. ¿Recuerdan? En el capítulo 4, sí, que en el capítulo 3 es el encuentro con Nicodemo. Capítulo 4 de Juan. Cuando Jesús estaba con la samaritana, que le dijo toda su vida, ella corrió y buscó a todos los samaritanos y vinieron a donde Jesús. ¿Cierto? ¿Qué le sucedió a ellos, a los samaritanos? A todos los que vinieron a donde Jesús. No. ¿Qué le sucedió? ¿Creyeron o no creyeron? Dice que creyeron aún más, no solo por la palabra que le dijo la mujer, sino porque escucharon a Jesús. Que a veces preguntamos por qué. Nosotros desde el sábado, ¿por qué? Porque no recibieron el Espíritu Santo. Y muchas veces, creo que lo dijo el hermano Joel, hay que preguntar ¿para qué? Dios hace las cosas con un plan siempre. Nosotros entonces, es como los niños o los gatos que se van detrás de la luz del láser. Nosotros nos vamos y hacemos una división de la iglesia fácilmente por el tema de la imposición de las manos. Pero hay un tema central, es que Dios está en control, Dios es soberano, Dios está haciendo sus planes. Porque imagínense ustedes
Que sí, los samaritanos ahora tienen el Evangelio, pero no San Juan, no está Pedro, no está Bernabé, no está Tomás, no está Alfeo, no está ninguno de los apóstoles. ¿Quién da testimonio de eso? Dios es un Dios de orden. Entonces Dios como que le retiene ahí el bautizo, que en realidad es el bautizo, que ellos pertenecían a la iglesia de Cristo, porque si volvemos a Hechos 2, los apóstoles creían en Jesús, hacían milagros también, pero recibieron el día de Pentecostés el Espíritu Santo como lengua, ¿no? Dice. Y lo que vimos fue que ellos fueron metidos en Cristo. Ahora Samaria, en el año 33 de nuestra época, fue el otro día, Samaria es metida a Cristo, al edificio que se llama Cristo. Pero, ¿quién está ahí para certificar que eso es verdad? Pues está Pedro y está Juan. Luego, cuando el Evangelio llega a otros, que no son ni samaritanos, ni judíos, unos extraños gentiles, romanos encima, ¿quién está ahí para decir, es verdad? El Evangelio llegó hasta Pedro. Dios es un Dios no se va a hacer chiquita, Dios es un Dios organizado. Pero nosotros, en nuestra mente limitada, ¿cuántas iglesias están divididas? ¿Cuánta gente ha dejado de hablarse? Porque lo que nosotros vemos es la imposición de manos. ¿Y por qué? No, porque no le pusieron la mano, porque sí. Y ahí está Dios. Porque Dios tiene un plan de salvación para alcanzarnos a cada uno de los que estamos aquí. Y Él empezó a trabajar ese plan desde hace mucho. Y nosotros a veces nos vamos a otras cosas. Es tiempo ya de que veamos a Dios trabajando en nosotros, como dice Catalina, por nosotros y a través de nosotros. Así es, Dios siempre va por delante, Dios siempre se anticipa. Pedro y Juan estuvieron presentes, su testimonio fue claro. Lo que pasó en Samaria no fue un movimiento religioso cualquiera, sino parte del plan de Dios. De esta manera, Dios evitó que la iglesia primitiva se dividiera inmediatamente en diferentes sectas. Dios estaba orquestando todas las cosas, Dios mismo estaba a cuidado de cómo iban sucediendo las cosas. Entonces hemos visto que el Espíritu Santo desciende en personas específicas, ¿verdad? Primero gentiles, luego los samaritanos, que eran una mezcla, y luego se va a ¿dónde? A los gentiles. Y en esos tres textos bíblicos nosotros encontramos ese derramamiento del Espíritu Santo. Luego en la Biblia no volvemos a encontrar más, ¿o sí? ¿Vuelven a suceder en el Nuevo Testamento? ¿Dónde? ¿Dónde encuentra Pablo uno griego que no tenía el Espíritu Santo? Sí, le dice, han recibido el Espíritu Santo, y dice, ni siquiera hemos oído hablar de eso, ¿no? Pero hemos visto los textos bíblicos de antes que cuando nosotros creemos, recibimos el Espíritu Santo como un sello, ¿verdad?, en nuestros corazones. ¿Cuál es la diferencia de recibir el Espíritu Santo y tener la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál sería la diferencia? Recibir, dame el micro a David. Recibir el Espíritu Santo o tener la llenura del Espíritu Santo. Tener la llenura es vivir la vida conforme a la palabra, ¿sabes? Tus 24 horas son dedicadas a Dios, eso está bien. Tenerlo es, pues bueno, yo he creído, pero mi vida sigue viendo los domingos aquí y el resto de semana pues haciendo las mías. Yo lo recibí, pero no me lleno de él, porque sigo lleno de mi vida, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Jacob? Sí, cuando recibo el Espíritu Santo es el momento que yo creo y hago una confesión de fe y creo en Jesús como único y suficiente Salvador de mi vida y soy sellado con el Espíritu Santo. Luego la llenura es una vida de obediencia, una intimidad con Dios. Me voy llenando de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Es una vida de obediencia, de adoración y una búsqueda con Dios. Entonces es lo que entiendo que es ser lleno del Espíritu Santo, ¿no?
una vida en obediencia con Dios. Bien. Entonces, a través que tengo una vida en obediencia, entonces Dios va tratando, allá va conmigo, me va guiando por medio del Espíritu Santo, y es cuando voy creciendo en conocimiento en el Señor. La otra cosa que quería decir era que hay una palabra que podemos usar con el tema del Espíritu Santo cuando estaba los judíos, ¿no? Cuando estaba allí con los apóstoles, luego en Samaria, luego lo vemos con Cornelio. Era un momento de transición, que había una transición. En ese momento ya Jesús se había ido, prometió el Espíritu Santo, entonces ya era un momento de transición donde tenía que ser los discípulos, los apóstoles, que tenían que ministrar por medio del Espíritu Santo, y ya fue cuando en ese momento de transición ya fue cumplido en el orden que Dios ordenó. Bien. Bueno, entonces como que dámele a Joel. El recibir el Espíritu Santo, la hermana decía algo importante, todos en parte somos espíritus. Y recibir el Espíritu Santo para cualquier persona en la tierra está alto. Pero la llenura del Espíritu, o sea, voy a explicar esta parte. El recibir el Espíritu Santo cualquiera lo puede recibir, porque el Espíritu de Dios no se le niega a ninguno. Pero la llenura del Espíritu Santo es la investidura del poder de Dios sobre el creyente que ha sido confirmado, el creyente que se mantiene, como decía Jacob, que ya sabe que la palabra de Dios es la que santifica, la que edifica. Esa es la llanura del Espíritu Santo, algo repetitivo en su vida. Y no es como el que recibe el Espíritu Santo. Hay personas que en conversa se van pasando una actividad y reciben el Espíritu Santo, que estamos en uno ve allí, está en el mover de Dios y reciben. Pero eso no significa que ya tienen la llanura de Dios, que son salvos, porque a los días de que usted no vea siempre cualquier cosa que no agrada a Dios. Entonces, son dos cositas que a veces se tienden a confundir y se cree que es lo mismo, pero no es así. Había una campaña evangelística un día, y un pastor que estaba predicando, y cuando hizo llamado para que quisiera aceptar a Cristo, había un médico allí que él era muy incrédulo. Él estaba ahí solamente para divertirse con el show. Y cuando hicieron el llamado de que creyeran, él pasó. Y no pudo llegar porque había mucha gente, se quedó lejos de donde estaba el pastor. Y él hizo la oración que el pastor estaba haciendo. Y cuando él terminó de hacer la oración, fue invertido de ese poder y empezó a orar ahí por personas, y empezaron toda la gente que estaba con el pastor, se voltearon con él, y en ese momento ese médico empezó a orar, y estaban haciendo sanidad de allí donde él estaba. Y el pastor se quedaba maravillado de ver de que en el momento en que él aceptó a Cristo, un hombre ateo, incrédulo, viendo que el Espíritu Santo lo estaba usando en ese mismo momento, sin él haber sido bautizado ni nada, había creído en ese mismo momento. En el momento en que tú crees, dice la Escritura, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Este hombre no se le hizo imposición de manos, él creyó solamente. Cuando tú crees, tú eres sellado con el Espíritu Santo. Ahora, si tú has creído, este es el asunto, porque vemos que Simón antes no creyó de todo corazón, él solamente estaba ahí por curiosidad, ¿no? Porque quería ver lo que hacían los apóstoles, para aprender lo que hacían los apóstoles. Pero cuando cree, ve que la fe de salvación, la fe que tú tienes de creer en el Dios, te puede llenar de su poder en ese momento, cuando tú lo desees, ¿cierto? Ahora hay personas que tardan mucho para buscar esa llenura del poder de Dios. O sea, hay otras personas que piensan que recibir el Espíritu Santo es hablar en lengua.
Y yo he visto muchas personas preguntarle a los demás, ¿tú has recibido el Espíritu Santo? ¿Tú has sido bautizado con el Espíritu Santo? Y hay muchas confusiones, hermanos, con estos temas por no interpretar bien la palabra del Señor. El Espíritu Santo no se sigue derramando, el Espíritu Santo se derramó ya sobre la paz. Dice que la gloria de Dios, la tierra está llena de la gloria del conocimiento de Dios, ¿cierto? Y la promesa de Dios se cumplió ahí en el libro de los Hechos, ¿sabe yo? No, yo lo que quería decir es que como tu palabra lo dice, ¿no? Tener, es por ejemplo esta botella, ¿no? Yo tengo esta botella de agua, pero puede tener un poco de agua y tiene. Pero si está hasta arriba, sería llena. Pues lo mismo también acontece con nosotros, que puedes tener el Espíritu, pero la llenura es eso, lo que nosotros mostramos, ¿no?, al Señor. En nuestro estilo de vida cada día, eso nos va dando la llenura, y a través de la palabra, claro está, teniendo intimidad con el Señor, en oración y todo eso, es que vamos a adquirir esa llenura. Gracias, amén. Bueno, voy a correr porque me quedan un par de PowerPoint y el tiempo ya se me ha ido, así que ya no le voy a dar más participación. Dios siempre se anticipa. El Señor lo había mandado en Hechos capítulo 1 verso 8, que ya lo hemos leído. Aquí se encarga de que pase enviando a Felipe, se encarga de que se enviando ¿a quién? A Pedro y a Juan, para que ellos vean y sean testigos oculares de que esas personas reciban el Espíritu Santo. Entonces pensemos un poco, no existieran falsas doctrinas si nos detuviéramos a observar lo que Dios viene obrando desde Génesis hasta Apocalipsis, y es atraernos hacia Él mismo. Dios siempre ha querido traernos hacia Él. Dice Warren, los que alegan que debemos ser bautizados para recibir el don del Espíritu en Hechos capítulo 2 verso 38, tienen grandes dificultades para explicar lo que sucedió a los samaritanos. Y los que afirman que debemos tener imposición de manos para recibir el Espíritu tienen dificultades con Hechos capítulo 10. Una vez que uno acepta Hechos 1, del 1 al 10, como un periodo de transición en el plan de Dios, con Hechos 10 siendo no veo aquí, diciendo que la conclusión, los problemas quedan resueltos, ¿cierto? Porque claro, en un texto bíblico le ponen la mano para que reciban. En Hechos nadie le puso la mano. En Hechos capítulo 10, cuando Cornelio no se le puso la mano, solamente Pedro en ese momento era incrédulo, lo sabía. Pedro era racista en ese momento, ¿o no? Él no quería ir porque eran gentiles y él era judío. Y cuando él vio que el Espíritu Santo hizo la obra para que él dejara de ser tan incrédulo y tan racista, entonces yo me imagino que él ese día salió de ahí arrepentido, ¿sí?, de ver la obra del Espíritu Santo descender también, y él se maravilló de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo. La palabra de Pedro a Simón da toda indicación de que el hechicero no se había convertido. Leemos en Hechos 8:20,
Bueno, ya lo hemos leído, ¿verdad? Lo que pasa es que Simón no solo quería realizar milagros, sino también quería el poder para dar a otros el don del Espíritu Santo y ofrece comprar el don de Dios. Qué equivocado estaba este hombre. Qué error tan grande, ¿verdad? El hecho de que Simón estuviera y es de amargura, Deuteronomio capítulo 29 versículo 18 y Hebreos capítulo 12 versículo 15, en prisión de maldad, indicaría que él nunca había nacido de nuevo. Lo que hemos aprendido. ¿Qué es lo que hemos aprendido? En 2 minutos termino. Esta sesión de Hechos nos advierte, por tanto, de un peligro. La presencia de poder para obrar milagros no significa necesariamente que el poder en cuestión proceda de Dios. Mateo capítulo 7, del verso 21 hasta el versículo 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está donde, que está en el cielo. Sabe que si hace la voluntad de Dios en todo, eres hijo de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios es hijo de Dios. Una persona puede recibir a Cristo como su Salvador durante una experiencia religiosa, pero nunca manifestar evidencia de una vida cambiada. Y ella no sabe. Romanos capítulo 8. Y ella lo sabe. No lo sabe. ¿Están siguiéndome? Romanos capítulo 8. Versículo 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de qué? De que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Quién es que da testimonio? ¿Quién da testimonio? El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Que podemos testificar y tener claro cuáles son los planes de Dios para atraernos hacia Él y nosotros poder así vivir una vida agradable para Dios y poder consagrarnos a Él para encontrar en Él este descanso que nosotros necesitamos. Que Dios le bendiga en esta noche y que Dios le guarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Y le damos la bienvenida a la esposa de Joel.